Buenos días. Vamos a continuar tras la excepcional, la magnífica conferencia del profesor Riccardi. Vamos a continuar el encuentro interreligioso, el tercer encuentro interreligioso en Santiago, con la mesa de encuentro, la tercera mesa, dedicada al sugestivo tema de sociedad, política y religión, retos para el futuro. Tenemos una mesa, yo también diría excepcional, con tres personalidades a quien todos ustedes conocen. Doña Margarita Robles es jueza y política. Voy a establecer unas brevísimas pinceladas sobre sus respectivos currículums. Doña Margarita es jueza y política, ha sido presidenta de la Audiencia Provincial de Barcelona, subsecretaria ministerial de Justicia, de Justicia del Gobierno de España, secretaria de Estado de Interior, magistrada de la sede de lo contencioso del Tribunal Supremo, vocal del Consejo General del Poder Judicial, presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, gestionó durante un periodo el Ministerio de Asuntos Exteriores y, como todos ustedes saben, en la actualidad es ministra de Defensa del Gobierno de España. Está en posesión de la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort y es una gran admiradora de la obra de Santa Teresa de Jesús y de la comunidad de San Egidio por su compromiso con la paz, los más necesitados, la mediación y el diálogo en el mundo. El cardenal don Carlos Amigo Vallejo es cardenal franciscano y arzobispo emérito de Sevilla. Fue provincial de la provincia franciscana de Santiago, por lo tanto tiene un afecto especial a esta tierra. Arzobispo de Tánger, fue miembro de la delegación de la Santa Sede en el Seminario de Diálogo Islamo-Cristiano. Arzobispo de Sevilla desde 1982, presidente de la Comisión Episcopal para el quinto centenario de la Evangelización de América, presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias, es miembro de la Academia de Buenas Letras, Medicina y Bellas Artes de Sevilla, desde 2003 es cardenal y desde 2009 es arzobispo emérito de Sevilla. En 2010, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias le otorgó la medalla al Mérito Social Penitenciario en reconocimiento a su labor en este ámbito. Es hijo predilecto de Andalucía e hijo adoptivo de Sevilla. Entre sus muchísimas publicaciones, pues cuenta con una obra importante como Caminar con San Francisco de Asís, Cristianos y Musulmanes, Humanismo y Esperanza, El Dios Altísimo y Santa Clara de Asís, Testigos del Amor a la Iglesia, Aproximación a una eclesiología de la vida religiosa y, por último, Dios Clemente y Misericordioso, Experiencia religiosa de cristianos y musulmanes. Y, en tercer lugar, el profesor José Luis Barreiro Rivas es un conocidísimo politólogo, ha sido también político, fue diputado en el Parlamento de Galicia, fue consejero de presidencia de la Xunta de Galicia, presidente de la Xunta y fue el principal responsable en la puesta en marcha de la Radiotelevisión de Galicia en 1985. Y asimismo fue también secretario general de Coalición Galega. Como politólogo es muy bien conocida su trayectoria para todos nosotros por sus artículos en La Voz de Galicia y por su docencia de ciencia política en la Universidad de Santiago de Compostela. Entre sus libros pues, podemos citar Ciencia Política e Ética do Poder, La función política de los caminos de peregrinación en la Europa medieval, por lo tanto también tiene una incursión en la historia medieval de Europa y en concreto en la peregrinación a Compostela. Otra de sus obras, a mi juicio magnífica, es The Construction of Political Space, Symbolic and Cosmological Elements, Jerusalem and Santiago in Western History, que ha sido publicado en Al-Quds University en Jerusalén. Tiene también obras como As inxurias da guerra, Menos muros y más puentes,
la España evidente, que fue Premio Internacional de Ensayo Jovellanos en 2014. Por lo tanto, tenemos, como ven, tres personalidades muy importantes para desarrollar los contenidos de esta mesa sobre política, sociedad y religión y los retos de futuro para España. Pues tiene la palabra la doña Margarita, cuando quiera. Pues muchas gracias. Lo primero de todo, agradecer a los organizadores que me hayan invitado. Por supuesto, para mí es una satisfacción estar hoy aquí y además en Santiago y en este entorno y con estos compañeros de mesa que para mí es verdaderamente un lujo. Quiero decir también, en segundo lugar, que yo tengo desde hace muchísimos años una profunda admiración por la comunidad de San Egidio. Por eso he disfrutado yendo al profesor Andrea Riccardi, porque la comunidad de San Egidio, a la que conozco hace casi 30 años, sus hombres y mujeres siempre se han mostrado por un compromiso por la paz, por los más vulnerables. En los sitios más difíciles y más comprometidos está la comunidad de San Egidio. Y está como me gusta a mí, de manera callada, de manera silenciosa, con muchísima humanidad, pero sobre todo con muchísima eficacia. Donde hay un tema en el que puede haber unas personas vulnerables que lo estén pasando mal, ahí está siempre la comunidad de San Egidio y tengo que decirlo con muchísima eficacia. Así que yo en cualquier acto donde pueda estar con la comunidad de San Egidio, para mí es verdaderamente un honor. También me gustaría decir en esta mesa que yo voy a plantear aquí una serie de reflexiones, porque lo hablaba antes con el cardenal, a medida que van pasando los años te das cuenta de que cada vez sabes menos cosas, cada vez eres menos dogmático. Yo huyo de las personas dogmáticas, de esas personas que siempre tienen razón en todo, que lo que ellos dicen va a misa, y parece que en este encuentro esa expresión es, bueno, no sé si es muy procedente o no, pero esas personas que siempre se creen en posesión de la verdad. Y yo con los años he ido aprendiendo que bueno, pues nada es blanco ni es negro, que hay muchas gamas y que hay muchos matices, y que al final lo que mueve todo son las personas comprometidas con sus semejantes, las personas comprometidas con valores, las personas generosas, la humanidad, que lo decía también el profesor Riccardi, que es algo que yo repito cada día porque lo aprendo como ministra de Defensa de nuestras Fuerzas Armadas, que están siempre en las misiones más difíciles y más complicadas, con eficacia, pero sobre todo con humanidad. Yo creo que lo que mueve el mundo finalmente son las personas con valores, y esas personas con valores que piensan antes en los demás que en ellos mismos. Es verdad que las religiones tienen todos esos valores que hablamos de generosidad, de tolerancia, de compromiso, de solidaridad, pero yo también creo que hay muchísimas personas en este mundo que por razones, bueno, pues porque la fe es una cosa que se tiene o no se tiene, no se sienten especialmente religiosas o vinculadas a una religión, pero que sin embargo tienen interiorizados esos valores. Y por lo tanto yo creo que no sería bueno que pensáramos que todo aquel que es creyente o que está dentro de una religión es el bueno y los que están fuera son los descarriados, por decirlo de alguna manera. Yo sencillamente y sinceramente no creo que sea esto. Las personas creyentes tienen que hacer efectiva de una manera audaz, de una manera valiente, los principios de la religión, pero al final lo que mueve el mundo son esos valores que tienen que ser propios de la religión. Yo en estas reflexiones muy breves que voy a hacer, son las tres cosas que en este momento a mí me hacen pensar más. Por ejemplo, lo hablaba el profesor Riccardi y le ha dedicado una parte muy importante al tema de la pandemia del COVID-19. Muchos de nosotros no habíamos vivido ninguna guerra y cuando en el 2019 estalló la COVID-19, pues primero todos pensábamos que era una cosa muy lejana de China, que no nos afectábamos, hasta que vimos que el mundo entero se paralizaba por un virus. Eso nos hizo darnos cuenta de la vulnerabilidad del ser humano y de la necesidad de ser algo que es tan importante, la humildad. Porque el mundo entero se puede paralizar como consecuencia de un virus al que no se le sabe poner cara y ojos durante muchísimo tiempo, al que se lleva por delante la vida de millones de personas en el mundo. La COVID, ¿qué ha puesto de relieve? Yo creo que la COVID ha permitido sacar lo mejor del ser humano.
lo mejor del ser humano desde el punto de vista de la solidaridad, de la generosidad, de cuando uno sufría estaban a su lado. En el caso de España, y creo que en todos los países han sido los sanitarios, han sido los enfermeros, han sido los transportistas. En mi caso, yo lo digo siempre, me siento especialmente orgullosa del papel que hicieron las Fuerzas Armadas, pues estando con las personas que de la tercera edad en las residencias, acompañando a los fallecidos que estaban solos, construyendo instalaciones sanitarias. Yo creo que la COVID permitió sacar ese aspecto, que yo creo que es el aspecto que puede definir a las religiones: solidaridad, compromiso, estar con los que peor lo pasan y con los más vulnerables. Pero también, desgraciadamente, y esa es la primera reflexión que yo dejo aquí, ha puesto de relieve que incluso en momentos tan difíciles y tan duros, donde tendría que salir lo mejor del ser humano, no ha salido lo mejor del ser humano. La COVID-19 se ha utilizado como instrumento y como arma política arrojadiza en los distintos países. Por supuesto, en España, pero también en otros países del mundo. Yo la reflexión que me hago es si ante un drama de estas características, como el que hemos vivido, es razonable que políticamente se pueda utilizar esto por parte de la oposición hacia un gobierno y de un gobierno hacia la oposición, que pueda haber un debate y una controversia en esta materia sobre la pandemia. Pues a mí, sinceramente, me preocupa mucho. Como me preocupa mucho, y también lo hablábamos antes con el cardenal, el que esto no está pasando tanto en España porque el 90% de la población se ha vacunado, pero en otros países los antivacunas están absolutamente haciendo una política con una finalidad clarísima, desestabilizadora del gobierno que sea, sabiendo perfectamente que cuando tú no te vacunas se está generando pues un riesgo para el resto de los ciudadanos. Y esto entronca con un populismo al que se refiere en su encíclica Fratelli Tutti el Papa Francisco. El Papa Francisco en su encíclica es muy crítico contra los populismos. Y yo, desde luego, soy muy crítica contra esos populismos que están pasando en el mundo. Aquí hablaba el profesor Riccardi de países de la Europa del Este. ¿Qué decir de lo que se generó alrededor del presidente Trump en Estados Unidos? Y a mí me da mucho miedo cuando aquí, en España, pues veo ese ambiente de confrontación, ese ambiente de crispación, porque sin ninguna duda yo creo que hay una realidad, y una realidad que no solo es en España, sino que en el mundo. Cualquier pretexto es bueno para utilizarlo, en vez de como un elemento de concordia, de diálogo y un elemento positivo, como un elemento de confrontación. Yo ponía el ejemplo de la pandemia, pero cuando uno está, como estoy yo, por ejemplo, en un ministerio, en el gobierno, hay que reconocer que bueno, el día a día es un día muy intenso porque te levantas muy pronto por la mañana, acabas muy tarde, a veces hay dificultades para planificar las cosas, y yo tengo un lujo porque tengo a las Fuerzas Armadas, que son gente estupenda y maravillosa. Pero es verdad que todos en la vida política vivimos mucho al corto plazo, a dar una respuesta inmediata a los problemas. Y hay algo que condiciona mucho todo, y tenemos que ser sinceros: lo políticamente correcto. Aquel que se sale de lo políticamente correcto, entonces ya sabe que le van a dar por todas partes. Eso en un contexto en el que están las redes sociales, que han contribuido, tienen muchos aspectos positivos sin ninguna duda, pero que han contribuido a incrementar ese clima de polarización, ese clima de falta de convivencia, de falta de respeto. Yo comentaba antes que yo sé de personas que a lo mejor querrían ocupar un cargo público, pero dicen: mira, ¿yo para qué me voy a meter en este cargo público si al final va a ser un día sí y otro también el que me van a estar crucificando desde medios, desde las redes? Yo por eso creo que los políticos tienen que tener una voluntad de servicio, una voluntad de compromiso. Los políticos tienen que estar siempre con los más vulnerables, con aquellos que más lo necesitan, pero me parece difícil hacer una valoración de la situación sin contar con el papel de los medios de comunicación y sin contar en el día de hoy con el tema de las redes sociales. Porque, desgraciadamente, las cosas no son lo que son, sino lo que parece, lo que sale en los medios.
yo ya puedo hacer la mayor gestión, que si los medios no lo recogen, eso no existe. Y si hoy algunos medios dicen lo que sea, se corresponda o no se corresponda con la realidad, eso es lo que vale. Por eso es tan importante la ética en la política, que es esencial y fundamental, y la ética también en los medios de comunicación y en las redes, porque no podemos estar permitiendo unas redes que desgraciadamente son el insulto, la descalificación, porque eso hace que vivamos en una sociedad muy crispada. Y yo muchas veces me pregunto qué ejemplo estamos dando a los jóvenes. Los propios políticos, cuando en vez de ser capaces de llegar a acuerdos, sobre todo en temas de Estado, nos estamos tirando los trastos a la cabeza. Cuando hay esas descalificaciones permanentes entre unos y otros. Pero también, insisto, no estamos dando ese mensaje que tendría que ser tan propio de las religiones y de los valores humanos de respeto, de tolerancia, la importancia del diálogo. Frente a esa importancia del diálogo, yo creo que, bueno, pues queda mejor o vende más o la gente lo va más. No hay más que ver las televisiones muchas veces, donde hay debate, donde hay zancadillas, pues eso tiene mucho mayor seguimiento que cuando hay una posición creadora de diálogo y demás. Por tanto, para mí este segundo punto es: la política tiene que ser muy exigente en los planteamientos éticos, pero al mismo tiempo vivimos en un contexto en el que la gente se mueve en un ámbito de crispación, en un ámbito de confrontación, y eso pues francamente es muy preocupante. Y la tercera reflexión es que no podemos vivir en un mundo aislado, que nada de lo que ocurra a nuestro alrededor nos puede ser ajeno. Yo me van a dejar que cuente pues, las dos últimas experiencias que he vivido en los últimos 15 días. Una primera en el ámbito personal. Estuve en la isla de La Palma, gente que lo ha perdido absolutamente todo. Bueno, yo creo que es muy importante que haya la solidaridad, pero que no sean los 10 días que duran los medios de comunicación allí, sino que nosotros de verdad estemos con aquel que sufre, con aquel que lo pasa mal. Hay 25 guerras abiertas en el mundo. Hablaba antes el profesor Andrea Riccardi en contra de la guerra. Yo estoy totalmente a favor de lo que él dice, pero luego la realidad se impone. La realidad se impone. Ya hay 25 guerras abiertas en el mundo, hay 71 millones de refugiados en el mundo que viven en unas condiciones absolutamente precarias. Yo he visto en Líbano campos de refugiados, de sirios, de palestinos, que es horrible sin las mínimas condiciones de vida. Aquí en España lo hemos estado viendo en Canarias, lo vemos en Canarias. Vemos cómo hay unas mafias organizadas que están en África en este momento y cómo esas mafias mueven esa migración, porque además a muy pocos kilómetros de aquí hay verdadera pobreza. La gente, como me dicen, prefiero arriesgarme a morir en el mar a vivir en mi país donde no tengo ningún tipo de posibilidad. ¿Y qué hacemos ante eso? ¿Qué hacemos? Porque al final la propia Unión Europea se reúne, ayer estaban reunidas para hablar del tema de la migración, pero no se es capaz de tomar unas decisiones, porque si se toman unas determinadas decisiones siempre saldrían grupos populistas, xenófobos, en fin, ese es un tema que a mí me preocupa muchísimo. De la misma manera que me preocupa el que como consecuencia de la situación que hay en muchos países, de vulnerabilidad, de hambre, de miseria, el desarrollo del terrorismo, de lo que está pasando en África. En África, yo lo cuento muchas veces, desgraciadamente las mujeres y las niñas siguen siendo un arma de guerra. Esas guerras que no queremos que haya, pero que las hay, donde se utiliza también a las mujeres y las niñas. ¿Qué hace el mundo occidental ante eso? Es verdad que no podemos simplemente enviar los ejércitos, pero hay que hacer, y desde las religiones es muy importante, invertir en valores y en cultura en esos países. Y ya termino, como decía antes, yo creo profundamente en el ser humano, que es audaz, que es valiente, que es comprometido. Sé que no podemos pedir mártires, porque hay mucha gente que dice, no, yo no quiero que se metan conmigo y mi familia. Pero a veces cuando uno ve, yo hablaba antes de La Palma o hablaba antes del COVID-19,
Yo he vivido en los 2 últimos meses la llegada de personas evacuadas de Afganistán que dejaban absolutamente todo, que venían a España o que venían a Europa. Pues también es importante que, además de dar cobijo a estas familias, hagamos una reflexión de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en Afganistán, de lo que está pasando en África y de lo que está pasando en nuestro propio país, donde efectivamente pues, hay una situación de vulnerabilidad muy importante. Yo creo que los políticos, tanto a nivel nacional como internacional, tenemos una obligación, y esa obligación es servir desde criterios éticos para ayudar a cambiar el mundo. Pero créanme, no es fácil, porque vuelvo a decir, el día a día de trabajo nos come a todos, pero en cuanto alguien tiene una iniciativa, en cuanto alguien pretende siempre, si no es lo políticamente correcto, lo esperado, siempre hay un coro multitudinario de gente que está a criticar, a poner pegas, y a veces es muy difícil. Por eso, y termino, cuando hay, en el caso hablo de la comunidad de San Egidio, pero todos los que representan esos valores en cada una de las distintas religiones, yo les admiro mucho, porque efectivamente yo me quedo, y lo he intentado en mi vida hacer siempre, no tengamos miedo. Es muy difícil intentar transformar el mundo, pero hay que hacerlo cada uno con esfuerzo y con compromiso. Muchas gracias, doña Margarita, por sus reflexiones sobre la política al servicio del bien común y de los más necesitados, y resaltando el valor de la ética en el ejercicio de la política, pero también en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y esos comentarios que ha hecho tan acertados sobre que la pandemia ha sido capaz de hacer reaccionar positivamente a la sociedad, aunque también es verdad que en diversos países ha actuado como elemento de confrontación. Tiene ahora la palabra su eminencia, el cardenal Amigo. Ministra, hermanos, hermanas, queridos amigos todos. Shalom. Bismillah. Bendito sea Dios. Tenemos el mismo lenguaje. ¿Tendremos el mismo corazón? Sociedad, política y religión, casi nada. No me lo han contado. He vivido, y durante bastantes años, en una comunidad mayoritariamente, casi totalmente, musulmana. En medio de 3 millones, más o menos, de musulmanes, una pequeña pero significativa comunidad cristiana. Una minoría también significativa, de otro modo, judía. ¿Qué experiencia tengo de esta convivencia tan plural, religiosa, culturalmente? El diálogo de la vida. El diálogo de la vida. Es verdad que podemos hacer mucho diálogo sobre muchas cosas, pero el diálogo de la vida, el codo a codo con las personas todos los días, oyendo a un padre musulmán que no tenía lo suficiente para educar y alimentar a sus hijos, y lo mismo me decía el padre judío, lo mismo me decía el padre cristiano. Esta es la vida. Se quejaba el padre musulmán que su hija no quería llevar el velo. La madre cristiana se quejaba de que su hija no quería ir a la catequesis. La madre o el padre judío se quejaba de que su hija no seguía las tradiciones propias del judío. Era el diálogo de la vida. Pero el diálogo no solamente es oírnos unos a otros, que algo es algo. El diálogo no es intercambio de ideas, que es muy positivo y bueno.
pero el diálogo de la vida es escuchar, escuchar, escuchar y escuchar para servir y para servir. Y si no, el diálogo se queda en nada. Es escucharnos mutuamente. Pero escuchar es algo más que oír. Es meterse en la piel de aquel que está viviendo una realidad que, como hemos visto, es compartida por unos y otros. Y este diálogo, escuchar y servir, no se queda en escuchar. Es para servirnos mutuamente. Es para olvidarse uno mismo y meterse en el problema del demás y poder echarle una mano. Y esta experiencia de la vida, sociedad, política y religión, la convivencia, la política, es algo importante, porque es el bien común, no pertenece a ti, ni a este, ni al de más allá. Habrá algunos que son más responsables en este bien común, naturalmente, la clase política, a la que debemos, yo no pertenezco a ningún partido, no solamente respeto, sino gratitud. Porque gobernar, y los que hemos ocupado cargos de gobierno en otro estilo, sabemos lo que esto significa. Y los aplausos en la vida pública se pagan con tales precios que nunca pueden disculpar. Es la convivencia, pues y la religión, pues la religión es fidelidad, fidelidad, fidelidad. La fidelidad a Dios. Y la fidelidad no es la fidelidad de la piedra que ayer la pusieron allí y se quedó, sino que es la fidelidad del amor. Es el amor mantenido constante a pesar de todos los pesares. Esta fuerza de la fidelidad. El amor es que es más fuerte que la muerte. Y esto, naturalmente, ¿cómo no va a facilitar la convivencia, la vida social? No solamente son valores, indiscutiblemente, pero son actitudes. Y el mayor obstáculo que se encuentra en este diálogo para servir, pues es el desconocimiento recíproco. Nos vemos, no nos conocemos, no nos escuchamos, quizá nos sirvamos juntos. Y de este desconocimiento viene, pues, la desconfianza. Y la desconfianza a veces se pone el disfraz de la mentira. No voy a ser auténticamente cristiano porque este musulmán no me va a entender o me va a despreciar por ser auténtico. Voy a disimular. Bueno, yo soy creyente, pero a mi manera. Bueno, yo soy cristiano, pero no quiero saber nada de la iglesia. Yo soy creyente, pero no practicante, o sea, tonto perdido. Porque si dices que lo crees y no lo vives, pues esto es engaño y presunción. Sobre todo, además, es una injuria al interlocutor. Creyendo que por ser tú auténticamente cristiano, por ser auténticamente musulmán, o por ser auténticamente judío, te va a despreciar el otro. No juzgues así al otro. No, es que no tiene capacidad para aceptar al otro como es. Y felicitarle, porque sea fiel a aquello en lo que cree. Es pues esta aceptación. Y el mejor diálogo, repito, es el diálogo de la vida. ¿Qué retos de futuro para España? Que es también cuestión que nos ponen. ¿Qué retos de futuro para España teniendo en cuenta, en este caso, que la mayor parte de los musulmanes residentes en España provienen de la inmigración? Y aquí vienen siempre, pues, muchas cosas. Bueno, lo primero es algo muy importante, que la multiculturalidad, que es una realidad,
no sea nunca pretexto para perder la propia identidad. Será una amalgama, la multiculturalidad, donde nadie es nada. Pues no, señor. Sino que esa multiculturalidad no puede ser nunca pretexto para olvidar la propia identidad y sentirse a gusto. No digo presumido porque, bueno, a gusto con la propia identidad. Porque además la propia identidad es un enriquecimiento para el otro. No será una magma así de nada, donde nadie es nada. Y viene también pues, la integración. La integración, ¿qué es la integración? Participación. Es incorporación. Es participación en valores comunes. Y aquí también, pues hay que distinguir forzosamente. Una es la integración. ¿Se puede obligar a la gente a integrarse? Se le puede obligar a participar en el bien común, la política. Pues es caridad política, dicen los papas. Tenemos que estar agradecidos. Repito que no pertenezco a ningún partido político. Tenemos que estar agradecidos a las personas que nos gobiernan, que nos sueñan pensando en nuestros problemas, que tienen que sacrificar familia y muchas cosas. He estado muy cerca de los políticos por otras circunstancias. Y el sacrificio que suponía esto para la familia. El que el niño vaya al colegio con el periódico y dicen, mira, tu papá dicen que es un ladrón. Dios mío. Más de un día. Lo ha tenido que ver el padre o la madre de su hijo, lo que sea. Está una integración legal. Pues sí, cuando tenga los papeles suficientes está integrado legalmente. Bueno, la integración laboral. Pues un musulmán, un judío o un cristiano pueden hacer el mismo trabajo en el mismo sitio con la misma competencia. Pero el problema laboral es que aquí al que llega se le considera como un enemigo del trabajo, porque en la mesa del trabajo, que es escaso el pan, viene a robarnos el pan del trabajo que poco tenemos. No es problema de que pueda hacer el oficio igual que el otro. El rechazo es porque parece como un contrincante, como un usurpador. La integración social. Pero si yo no quiero integrarme, yo quiero vivir en el barrio donde viven mis hermanos judíos o musulmanes o cristianos. Y lo vemos en las ciudades donde hay pues mucha emigración. Pues aquí está donde viven los de esta región de la otra. La integración cultural, muy difícil. El musulmán come cuscús el viernes y los cristianos paella. O otro tipo de culturas, de fiesta. La integración religiosa. Será mejor hablar de ese diálogo, de esa experiencia de la vida. Las 5 de la tarde, la salida del colegio. La madre musulmana que lleva a su hijo al colegio. La madre cristiana que lleva a su hija al colegio. Salen de allí. El primer día nada. El segundo día, hola, hola. El tercer día, qué chaval más listo tienes, qué cara de listo. Oye, qué guapa es tu niña. Al día siguiente, ¿y tú de dónde eres? Del Sudán. Y la madre musulmana se echa a llorar. ¿Pero qué te pasa, Fátima? ¿Qué te pasa? ¿Necesitas alguna ayuda o algo? Dice, no. Es que me acuerdo de mi madre que vive sola en el Sudán. Anda, pues yo no creí que los musulmanes tenían madre. La convivencia, la vida. Es la integración religiosa, hablemos del diálogo y del respeto. El problema del Islam
Si hablo quizá más del Islam, por es lo que más conozco, por haber vivido entre ellos tantos años, el problema no es el Islam, que es religión de la misericordia y de la paz. El problema es el fundamentalismo, el que utiliza a Dios en su propio beneficio en lugar de utilizarlo para ser más hermano de sus hermanos. La paz no es el final de una contienda, sino el principio de una convivencia en respeto recíproco. Y cada uno no imponer nunca, sino ofrecer lo que tiene. No te impongo nada, pero lo que tengo quiero compartirlo contigo. Lo que tengo que compartirlo contigo. Llamaba tantos años allí, pero tengo musulmanes, claro, amigos. Y llamaba con motivo del final de Ramadán, la felicitación. Bueno, felicidades, ¿qué tal, hombre? Ha sido muy duro el Ramadán porque ha hecho mucho calor y estas cosas. Bueno, y hablamos pues, de todas las cosas, recordando tiempos. Y al final digo, bueno, pues nada, muchas felicidades. Y dice, no, espera un poco. Dice, oye, hay que ver qué papa tenemos. Lo tendré yo, que soy católico, apostólico y romano, pero tú eres musulmán y muy buen musulmán. Y me dice, mira, cuando una persona es buena y justa, nos pertenece a todos. Un musulmán convencido de su religión musulmana. El convencimiento de aquello que tienes, pero no para imponer a los demás, sino para servir a todos. Hemos recibido este ejemplo maravilloso de esta relación entre el imán de la mezquita de Al-Azhar del Cairo y el Papa Francisco. Fratelli tutti. Este es el secreto. Somos hermanos. Bismillah. Salón. Bendito sea Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos, por compartir con nosotros sus experiencias de convivencias entre judíos, musulmanes y cristianos en ese diálogo de la vida. Esa necesidad que hay de escuchar para servir, desarrollar una sensibilidad de empatía y por esas reflexiones sobre los retos de futuro de las migraciones y del horizonte de multiculturalidad que realmente no deben chocar con la propia identidad realmente. Y quizá como solución o como camino de solución esa fidelidad a los valores y actitudes de las religiones como camino de diálogo, de entendimiento, de convivencia, para evitar fundamentalismos y para promover la paz. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el profesor Barreiro Rivas. Agradezco a los organizadores de este encuentro que hayan pensado en mí para meterme en este embolado, que para mí es especialmente importante, al tener que hablar al lado de dos personas que, por decirlo de alguna manera, además de su capacidad y de su experiencia para hablarnos de estas cosas, tienen dos altos púlpitos de los que hablar. Y yo voy a hablar desde los bancos, porque bueno, me acordaba ahora hace un momento, estoy recibiendo una lección de humildad. Yo hice la mili, pero no pasé de soldado raso. Estuve en el seminario y no pasé de filosofía. Y ahora me encuentro aquí que tengo que, de alguna manera, hacer el tres pies en esta circunstancia que espero que pueda salir bien de ella. Circula por ahí una frase de Pitágoras que supongo que es apócrifa porque yo no la había escrita en ninguna parte donde pudiese certificar que es en serio, pero me gusta en todo caso citarla. Dice, mis avances en la aritmética no me definen como un sabio. Sabio es el que inventó la ciudad. El que inventó la ciudad es el que inventó la polis y el que inventó la comunidad, cualquier comunidad que hace que los hombres nos podamos realizar en su conjunto.
Ese ha sido el trabajo de la humanidad desde siempre, cómo vivir juntos y cómo evitar los conflictos que se producen en esa convivencia. Y en eso seguimos, con técnicas distintas, con conocimientos distintos, con dimensiones distintas, pero en todo caso ese sigue siendo nuestro principal problema. Y en torno a lo que se ha vertebrado las comunidades ha sido fundamentalmente en torno a tres ejes que mandaban, por decirlo de alguna manera, unos mensajes diferentes. Había una parte de mensajes de valores y éticos donde, por decirlo de alguna manera, no solo imperaba el bien, sino que también imperaba el bien como respuesta a una visión trascendente de la propia vida de la humanidad. Es decir, esto no es todo lo que existe en la realidad. Hay alguna fuerza externa que nos orienta, que nos exige y que, por tanto, hace posible el esfuerzo de la comunidad. Y eso ha girado siempre en torno a las religiones. Las religiones fueron un elemento fundamental de cohesión social. Durante mucho tiempo eran mucho más cohesionadoras que el poder político. De tal manera que toda la antigüedad y hasta, por decirlo antes de ayer, ¿verdad?, hasta las revoluciones liberales, prácticamente ningún rey se permitía gobernar un país si no contaba con una unidad religiosa, que era lo mismo que contar con una unidad de vida, con una unidad de valores, con instrucciones que van desde la vida individual, desde la vida íntima hasta la vida civil, donde hay que cooperar y donde hay que aportar los recursos e incluso los esfuerzos personales al Estado. La política, en cierta medida, yo siempre he identificado que, por lo menos en un trayecto histórico, podríamos decir que la religión tenía la autoritas, es decir, eran los que sabían cuál era el buen comportamiento y dónde podía encontrarse, por decirlo así, las fuerzas para que el difícil problema de la convivencia social, que al mismo tiempo es esencial y no es prescindible, se pudiese llevar adelante. El gobernante tenía la potestas, era el que mandaba y era el que, en cierta medida, cumplía poco más que una función del poder, que era la de castigar, la de unificar en torno a las necesidades materiales y castigar cuando realmente se producían desórdenes dentro del proceso social. La tercera parte, evidentemente, son los ciudadanos que se unen en un grupo y que empezaron por entender la comunidad desde la perspectiva familiar, pasaron a la perspectiva identitaria, fueron pasando a las perspectivas de la construcción de las modernas formas políticas, de los imperios, digamos el feudalismo medieval, los estados, hasta las democracias. Todas las formas políticas han ido añadiendo en ese terreno la construcción de este proceso y se fueron acompañando, por decirlo así, hasta un momento determinado. Hay que decir que, en términos generales, las religiones iban mucho más avanzadas. Yo digo la Iglesia porque estamos en un contexto que estamos hablando donde el dominio histórico es de la Iglesia Católica y, por tanto, es además una institución. Y es una institución que, al estar organizada jurídicamente, tuvo una enorme capacidad para complementar la acción del Estado. Si nosotros pensamos ahora mismo que queremos enseñarle el patrimonio español a una persona que viene de fuera y prescindimos de la historia de la Iglesia, evidentemente no le enseñamos casi nada. Empezamos a enseñarle algo a partir del siglo XVI y empezamos a enseñarle mucho ahora, pero la historia de España, en sus monumentos y en sus piedras, es una historia religiosa. Si nosotros pensamos cómo se organizaban la vida civil, los registros civiles, cómo se registraba la muerte, cómo se enseñaba, dónde se investigaba, quién trasladaba el conocimiento a la sociedad, pues era la Iglesia. Y poco a poco la Iglesia iba transfiriendo de esa capacidad que tenía de organización y de sabiduría, iba transfiriendo al Estado las cosas que, por decirlo de alguna manera, se podían o se les exigía transferir. Pero digamos que el proceso de colaboración jugó hasta muy entrado el tiempo, y yo diría que concretamente hasta la Ilustración y hasta las revoluciones liberales. A partir de ahí, el Estado
empieza a pedir un nuevo estatus. Y ese nuevo estatus es que le corresponde a él la organización de todo el modelo social, toda la legislación y todas las sanciones que hay. Y que fuera de eso, por decirlo de alguna manera, todo es opción personal. Y por tanto, las iglesias han pasado a lo que hoy las entendemos de otra forma, que son formas complementarias de entender la vida o de realizarla, pero en todo caso no consideradas en el estricto término de lo que hasta ahora era el funcionamiento de la colectividad como elementos esenciales. Todo esto se ha acelerado en los últimos años muchísimo, de tal manera que hoy llegamos a un momento en que las iglesias todavía no se han enterado de lo que está, las iglesias y las religiones, no se han enterado todavía de lo que está pasando. La gente se está marchando de nosotros. Yo miro así desde aquí, perdón porque no os veo a todos, pero veo solo viejos, ¿verdad? Los otros no están, los de una determinada edad de aquí para abajo no están, o están organizando, pero no están escuchando ni están preocupados por esta cuestión. Hemos llegado a una posición en la que están atacados los dos elementos con los que hasta ahora hemos funcionado. La sociedad tiene que convivir con un individualismo desaforado, de tal manera que el proceso de yo hago lo que quiero, lo que me gusta, lo que me apetece y tengo todos los derechos a organizarme sin pensar para nada en los efectos que tiene mi modelo de vida sobre el proceso de cohesión social, ya es evidente. De tal manera que hoy sí tenemos algunos problemas de cohesión social en el momento en que menos deberíamos de tener, porque disfrutamos de más riqueza, de más conocimiento, de más estudios, de más orden, de más formación, de más medios, de más información sobre todo. Si en esta sociedad tenemos la sensación de que se nos licúa, ¿verdad?, es en una parte importante porque el individualismo ha hecho que mucha gente piense que puede vivir una parte importante de su vida al margen de los efectos que eso produce dentro del modelo social. Y al mismo tiempo, para todo el mundo ha empezado a ser cierto que la Iglesia es no solo prescindible, sino necesario prescindir, y en la idea de aquella cooperación de los mecanismos que antes formaban de una manera complementaria el proceso de cohesión social, hoy la Iglesia, por ejemplo, la nuestra, empieza a estar absolutamente criticada por la propia sociedad y pasa a formar parte como de un paquete ideológico que, desfigurado hasta el extremo en su proceso histórico, en este momento casi representa todo lo que no es moderno, todo lo que no es solidario, todo lo que es intento de controlar, todo lo que son engaños a la población y todo lo que sería el opio del pueblo, ¿verdad? Y por tanto hemos puesto ya en la marcha directa hacia la idea de que hay que separar una cosa de la otra y el que quiera, como opción individual, vivir su vida religiosa o incluso pública o privadamente, pero en todo caso es su problema, ¿verdad?, va por un lado, y todas las cosas que tienen que ver con el modelo de organización social van por el lado de la política, que por cierto tiene muchas dificultades en este momento para cubrir todas las exigencias de ese proceso, aunque todavía no nos hemos dado cuenta. Todavía lo que se nos ocurre siempre, cada vez que apreciamos un problema social, es hacer una nueva ley, ¿verdad? Y no sabemos que hay no nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que no se arreglan con una nueva ley, sino que se arreglan con nuevos principios, se arreglan con principios morales que puedan de alguna manera contribuir a ese proceso de organización social. Lo que quiero decir con todo esto es que hemos perdido nuestro estatus, hemos perdido nuestra identidad, hemos perdido nuestra práctica y nos hemos convertido en un estorbo importante para todo lo que se considera en este momento los procesos de cooperación, los procesos de igualdad, los procesos de solidaridad, etcétera, ¿no? También para los de la paz y todo, para todo organizamos una reunión, organizamos un simposio, lo que sea, y de ahí vamos sacando todas nuestras soluciones. Bueno, pues puestos aquí en este momento, yo creo que es necesario darnos de cuenta que hoy y ayer a mí me pareció, y perdón por esta atrevimiento, ¿no?, me pareció que estábamos hablando sin darnos cuenta de los procesos que están atravesando en este momento las religiones
en relación con lo que fueron y en relación con lo que en este momento las consideran, sobre todo, las generaciones que vienen detrás. Nosotros aún tenemos algo de la cultura de los niños y hemos vivido los primeros 20 o 30 primeros años de nuestra vida, por decirlo de alguna manera, en el espectro pasado, pero ya tenemos otros 30 o 40 que ya estamos viviendo en el nuevo. Y por tanto ya entendemos perfectísimamente todas estas cosas de las que estamos hablando. Partiendo de esta posición y de que hay que tomar conciencia de que las iglesias han perdido identidad, han perdido practicantes, han perdido autoritas y se han convertido en un jarrón chino, con perdón, que está estorbando dentro del proceso de la modernidad y dentro del proceso de los grandes avances, perdonadme una retórica exagerada, que naturalmente meditaría si me diesen un año para hacer esta exposición, me matizaría si me dieran un año para hacer esta exposición, pero todos entendéis lo que quiero decir. Cuando yo empiezo a repasar el tema de la relación entre religiones, o sea, de lo que sería el encuentro interreligioso en la vida práctica, yo recuerdo, por decirlo así, por lo menos tres momentos, ¿no? Recuerdo el principio, que era el de la unión de los cristianos. Era un escándalo para nosotros que con la misma Biblia, con el mismo Cristo, con el mismo Dios, fuésemos por separado y además hubiésemos protagonizado durante mucho tiempo pues las grandes guerras de Europa, etcétera, y además hubiésemos puesto la identidad religiosa y sus divisiones al servicio de los poderes políticos que, como decía antes, a partir del Renacimiento empiezan a crecer a costa de la propia Iglesia. Yo creo que porque lo tenían que hacer así, pero en todo caso empieza a suceder eso. Y por tanto, digamos, tenemos que tomar conciencia de que ese hecho se ha producido y que ahora mismo nos ha llevado a esta situación. Decía, primero estábamos con la unión de los cristianos. Cuando yo era niño se rezaba así en las parroquias por la unión de los cristianos y ya todos nos veíamos protestantes y tal, todos metidos otra vez en la misma iglesia y arreglando una misa para que fuese más o menos aceptable para todos y ponernos a dejaros de pelear y vamos a hablar en serio, que para eso tenemos al mismo Dios. Aquello, entre otras cosas, no lo veo avanzar. Aquello no lo veo avanzar. No lo veo avanzar y pienso por qué. Y además a lo mejor estoy metiendo muchas cosas en el debate. Pienso por qué. Porque todo se ha hecho por arriba y no se ha metido por abajo. A nosotros siempre nos enseñaban que la identidad y el cumplimiento de la identidad con la propia religión y el cumplimiento de sus normas era bastante esencial. Y solo de mayorcitos empezamos a que cuando empezábamos a viajar a Inglaterra o a cualquier sitio y había que celebrar el domingo, pues nos daba lo mismo celebrarlo en la iglesia A que en la iglesia B. Pero esa parte vino ya precisamente en esta ola última en la que va perdiendo importancia todo aquello de lo que hablábamos, ¿no? La segunda etapa es el diálogo interreligioso en el que estamos ahora mismo, ¿no? Y que en el fondo, evidentemente, ya no pretende buscar una unión de cultos, y por supuesto estamos todos convencidos de que el proselitismo ya no tiene ningún tipo de lugar en este modelo de religiones y que hay que conocerse y que hay que entenderse y que hay que verse de vez en cuando orando juntos, aunque seamos religiones distintas o muy distintas. Ayer se metió hasta incluso los ateos, que como fueron educados en la religión también rezan todos los días, solo que en vez de ver al abuelo en el cielo lo ven convertido en una estrellita, pero al fin y al cabo más trascendencia y más limitación de ideas que esa de tenerlo que convertir en una estrellita, o nada menos que cuando despedimos a los amigos con el donde quiera que estés, como si hubiera muchos sitios para estar después de muertos, ¿verdad? Donde quiera que estés, no sé si te has ido a América, a un club o a jugar al golf. No, donde quiera que estés hay que replantearlo de alguna vez y decir, a ver, si queréis ser religiosos lo podéis ser, y si no podéis hablar de calcio, sodio, potasio, etcétera, que es lo que vais a echar ahí a la tierra, que es otra perspectiva más interesante de esta cuestión, ¿no? Y por tanto, en este terreno yo creo que hemos avanzado mucho, pero ahí estamos todos movidos por nuestros respectivos fracasos. El cristianismo, en todas sus dimensiones, está amenazado por un laicismo creciente.
Bueno, yo soy cristiano, creo en Dios y también creo un poco en la historia. Y creo que todo esto puede tener vueltas, pero de momento no se las veo. Y por tanto, creo que vamos a pasar a una etapa de bastante irrelevancia, de vuelta a unas comunidades cristianas muy limitadas, muy poco presentes en la vida social conjunto y que, por tanto, digamos que bastante tendremos con mantener fuego a la llama, mantener viva el fuego y la llama de esa religión, esperando, por decirlo de alguna manera, que vengan tiempos mejores. Si nosotros pensamos en este momento que le pasa, por ejemplo, a los musulmanes, aquí se ha dicho varias veces, es casi imposible que el ciudadano de a pie, no cuando estamos en un encuentro interreligioso, no vea en este momento la preeminencia que ha alcanzado sobre las relaciones internacionales y el conocimiento internacional del Islam, el fundamentalismo y el yihadismo. Es cierto que eso no es la religión musulmana, lo sabemos los que somos religiosos, pero no lo saben todos los demás y, por tanto, vinculan eso y lo establecen ahí, y es muy difícil que en este momento se considere que la presencia de las religiones como elementos de pluralismo también en ese sentido religioso vaya a traer paz y no vaya a traer circunstancias. Si pensamos, por ejemplo, en el tema del judaísmo, pues ya estamos incluso ligados ya a una religión de Estado que además rompe con una parte importante de los valores de la modernidad y va por su lado y hace mucho más difícil no la oración conjunta que hacemos a veces, pero sí, por decirlo de alguna manera, el compartir este tipo de modelos. Pero yo creo que esto, viéndolo como ahora mismo como el problema del diálogo interreligioso, está avanzado y hemos hecho muchas cosas. Ayer se hablaba de que incluso la estética de ver simplemente a hábitos distintos sentados juntos o verlos orando, etcétera, pues evidentemente hemos avanzado muchísimo en ese terreno y en cierta medida nos hemos liberado de muchos problemas que teníamos y que nos hemos liberado porque nos hemos enterado que al final no eran problemas. Pero nuestro problema en este momento es que todo eso lo estamos haciendo en un momento en que caminamos todos hacia la irrelevancia. Hacia la irrelevancia social, hacia la irrelevancia en la convivencia. Todo el mundo espera que no va a venir el orden, la igualdad y la paz de las iglesias, sino que, al contrario, están identificadas como enemigas en parte de ese proceso de igualación que se está produciendo por abajo. No se está pensando en este momento que la paz mundial la pueda arreglar una unión de los jefes de las distintas iglesias, sino que se está pensando en la ONU, en modificar eso, en crear otras instituciones, en los nuevos movimientos militares, las nuevas alianzas, esas cosas son las que se están pensando. Y desde luego se está pensando también eso para todos los procesos de transferencia de bienes, de riqueza, que puedan significar todos los avances de la igualdad. Y por tanto yo creo que en este momento, el momento actual de nuestro problema es el de la recuperación de nuestra identidad, el de la recuperación de nuestro lugar en el mundo y el de hacernos entender por los mismos que todavía contamos como cristianos, pero que en realidad, cristianos o de cualquier otra religión, pero que en realidad no están ahí, no contamos con ellos, no forman parte de eso. A lo mejor a alguno le da mucha prisa cuando le entran muchas dudas cuando se va haciendo mayor y vuelve, pero ese no es el significativo. El significativo es los que estamos en un momento determinado para transmitir nuestro mensaje, nuestros valores, vivirlos al mismo tiempo con la parte del César para el César y con la parte de Dios para Dios, y de todo eso nos hemos librado. Y por tanto yo creo que tendríamos que volver a un punto en el que decir, o encontramos el modelo de identidad, o sabemos viajar a la misma velocidad que viaja la sociedad, o sabemos entender que nosotros no venimos aquí a estorbar, ni a dominar, ni a controlar, ni a impedir, sino que venimos con nuestros valores, pero estamos seguros de que hay que jugarlos con otros tipos de colectividades, o de lo contrario, creo que todo el encuentro interreligioso no vale para nada, porque cada vez estaríamos hablando personas e instituciones y a niveles que tendrían menos relevancia. Hay otro aspecto, y para no alargarme más, voy a terminar con él. Hay otro aspecto que resulta enormemente interesante. De hecho, también estamos un poco estupefactos
ante la idea de que en muchos aspectos que formaron parte de nuestra identidad y de nuestros valores, el Estado nos ha adelantado. El Estado nos ha adelantado. La idea de la democracia y de la extensión de la democracia y de la exportación de la democracia tiene una dimensión moral tan impresionante y en algunos aspectos tan eficaz. La democracia sigue siendo minoritaria en el mundo, pero el discurso democrático ya no lo es. El discurso democrático ya ha ocupado el mundo entero. Los que no son democráticos ya hablan de serlo. Los que son dictadores disimulan que están preparando la democracia que va a venir después, para la que ahora el pueblo no está preparado. Pero ya no se puede decir nada en política sin el horizonte de la democracia. Y sin embargo da la sensación de que, por ejemplo, nosotros, los católicos, nosotros, pero creo que esto vale para todos, no hemos interiorizado ese gran valor para ponerlo dentro de nuestras propias estructuras. Yo cada vez que sale un documento de la Iglesia, lo bajo, lo pongo en el ordenador para poderlo trabajar e inmediatamente busco si pone la palabra democracia. Casi no hay ninguno que la ponga. Y no hay ninguno que yo conozca que haga la afirmación estricta de que en este momento la democracia es por decirlo de alguna manera, es dentro del modelo laico de organización social el avance más importante y aquel con el que las iglesias, la gente de bien, los que tienen interés por arreglar las cosas deberían de estar de acuerdo en él, y que, por tanto, hay que ponerlo de alguna manera como principio fundamental de nuestras enseñanzas y de nuestras vistas. Por cierto, en la Fratelli Tutti sí aparece, pero aparece democrático, no aparece democracia. Yo pido muchas veces, he hablado muchas veces con gente que tiene este sentido, es decir, es que no podemos hacer nosotros una teoría de democracia, no podemos desprendernos de alguna vez de la hipótesis de que tenemos que estar presentes también donde hay dictadura y ese hecho nos lo puede impedir. Pues si nos lo impide tendremos que lucharlo de otra manera. Pero yo creo que la democracia nos ha adelantado por casi todos los aspectos. Nos ha adelantado a lo laico y, por tanto, evidentemente está trabajando por la igualdad, está trabajando por la solidaridad, está trabajando por dar recursos a quien no los tiene, está trabajando por la paz, está trabajando por todas esas cosas, llevándose encima todas las mochilas que se tiene que llevar el poder y los poderes históricos, pero en todo caso está haciendo eso y yo creo que a la vista de la gente nos ha adelantado. Ahí hay más esperanza de futuro que en las discusiones que seguimos manteniendo sobre determinadas cosas que si somos sinceros con nosotros mismos, veremos que en la parte más importante de esos cristianos, musulmanes, hindúes, etcétera, que contamos en la estadística para saber cuántos somos, ya han abandonado esos problemas. Es decir, que nosotros podemos ir con mucha frecuencia a escuchar un sermón y decir, es que en los últimos 10 sermones me hablaron de cosas que a mí ya no me afectan porque esto ya está resuelto, ya está modificado en otras vías y, por tanto, tendremos que cambiar un poco las cosas que hacer. Creo que nos hemos quedado atrás y, por tanto, creo que el diálogo no tendrá ningún efecto ni tendrá ninguna importancia para las colectividades si no recuperamos nuestra posición en el mundo, nuestra credibilidad, la conexión con los valores modernos y luego, evidentemente, todo lo demás, que eso lo llevamos de nacimiento y lo llevamos puesto. Bueno, pues no quiero decir mucho más porque creo que he provocado un debate que me parece enormemente importante. No pretendía mucho más porque yo no tengo las soluciones, solo tengo los problemas. Pero tuve durante todo el tiempo que asistí aquí a interesantísimas conferencias y coloquios en los que he aprendido muchísimo, tuve la sensación de que estábamos hablando de un momento, o sea, desde una concepción de nuestra realidad religiosa como iglesias o como comunidades musulmanas o hindúes, etcétera, que ya no está dominando, ya no es esencial para la construcción de este nuevo mundo. Y por tanto creo que deberíamos de hacer una reactualización, una reidentificación y a partir de ese momento creo que volvería a tener importancia el hecho de que entre todos podamos empezar a trabajar por la paz, por la solidaridad y por esas cosas que hasta ahora la gente va a pedir los préstamos a un banco distinto.
Y esto lo digo con toda sinceridad y con muchísimo dolor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Barreiro Rivas, por su hondo pensamiento esta mañana en este encuentro. Realmente sus reflexiones sobre potestas y autoritas, sobre la convivencia en la polis, la capacidad de las religiones como fuerza de cohesión para la vida común que tuvieron durante siglos, quizá muy bien reflejado en el papel cultural de la Iglesia, que se manifiesta en el patrimonio monumental, en el patrimonio cultural de Europa en general, y la posterior función del Estado, a partir del Estado moderno, efectivamente. Aquí en Santiago de Compostela tenemos muy clara la presencia del Estado moderno en la creación y en la ubicación del Hospital Real de Santiago, promovido por los Reyes Católicos, justo intramuros, haciendo escuadra con la catedral para que se reflejase perfectamente la imagen del Estado moderno en una ciudad eclesial como Compostela. Los problemas que ha hablado usted sobre el individualismo militante, ¿no? Efectivamente, como error de pensamiento, ya que no tiene en cuenta pues, la búsqueda de una cohesión social y le da un poco igual la organización social, esos problemas de identidad que estamos padeciendo y que son necesarios para la cohesión, para el diálogo, para el entendimiento. Y esa reflexión que he hecho sobre los problemas históricos que existen en el seno del cristianismo, la división ya medieval entre Oriente y Occidente y después en la Edad Moderna con la ruptura luterana, ¿no? Y la creación de la Iglesia anglicana, las iglesias protestantes, etcétera, y la dificultad que existe para una unión de los cristianos, ¿no? Pero al mismo tiempo ese valor de la oración en común que usted ha destacado, muy necesario para el diálogo interreligioso y para el entendimiento y para la paz. Pero realmente nos ha dejado esa idea de que quizá las religiones caminen hacia la irrelevancia en la construcción del mundo. Realmente es algo que nos deja sin aliento, ¿no? Porque la religión es la espiritualidad, la cultura, en fin, algo fundamental para la recuperación de la propia identidad, realmente, la reafirmación de los valores fundamentales, como usted muy bien ha dicho, como la democracia, como la igualdad, la solidaridad, la paz. En fin, han sido 3 intervenciones muy densas, muy profundas, y yo ahora les invito a todos ustedes a participar en el debate y que planteen o que profundicen en las cuestiones que nuestros 3 excelentes oradores nos han ofrecido a lo largo del desarrollo de la mesa. Buenos días a todos. Soy Juan Carlos Ranchandani, sacerdote hindú, presidente de la Federación Hindú de España. Bueno, agradeceros a los 3 ponentes por su magnífica visión con diferentes aspectos, ¿no? El político, religioso y el humanista. Yo tenía una pregunta para la señora ministra sobre, bueno, yo hice el servicio militar en el año 89, donde no se entendía mucho la diversidad religiosa todavía. Yo me acuerdo que cuando dije que era vegetariano me pusieron enfermedades vegetarianos, ¿no? En la Armada, en el año 89. Y tengo un hermano, mi hermano pequeño, que es militar, profesional. Y bueno, me gustaría saber si su ministerio, el Ejército, tiende hacia la laicidad o tiene propuestas para atender la diversidad religiosa de una España multicultural, como por ejemplo en el Ejército Británico tienen la figura del chaplain, del capellán, y tienen capellán católico, hindú, judío. No sé si eso lo contempla a medio o largo plazo, o eliminar la religión por completo de la Fuerza Armada. Muchas gracias.
Pues muchas gracias. Bueno, lo primero que tengo que decirle que es ser vegetariano. Yo soy vegetariana también y no me considero enferma. O sea que, bueno, vamos a ver. Yo creo que en este país muchas veces tenemos tics todavía anclados con el pasado, ¿no? Nos imaginamos una iglesia de los tiempos del franquismo, nos imaginamos unas fuerzas armadas de esos tiempos también, y estamos en el 2021, en el 2021, con una sociedad totalmente diferente, con una sociedad cambiante, unas fuerzas armadas en la que hace 31 años que entraron las mujeres, lo cual era absolutamente impensable en su momento. Yo tengo una cosa muy claro y la verdad que ha sido maestra la intervención de José Luis Barreiro, pero yo discrepo prácticamente en todo lo que has dicho. Es una pena que no podamos tener un debate aquí sobre ese tema. Yo sí que hay una cosa en la que creo, y creo firmemente pues, el tema que el Evangelio dice: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, uno no debe la política llevar a hacer un ejercicio de militancia religiosa. Y lo que hay que hacer es respetar a todo el mundo, respetando, por supuesto, a quien no tiene creencias religiosas y a quien tiene creencias religiosas. Desde luego, en las Fuerzas Armadas españolas, el valor de potenciar el que una persona tenga creencias religiosas nos parece esencial y fundamental. Nosotros, hasta hace muy poco que falleció, teníamos un arzobispo, don Juan del Río, que el cardenal lo conocía bien y era un hombre absolutamente abierto y tolerante con las personas que no eran creyentes y con las personas creyentes. Y mayoritariamente en las Fuerzas Armadas hay personas de religión católica, pero también hay pues, musulmanes. Yo no le podría decir de su religión, no lo sé. Nosotros, desde luego, creemos que la religión en las Fuerzas Armadas es importante por una razón. Nuestras Fuerzas Armadas tienen que ir muchas veces en misiones, donde se juegan la vida, literalmente donde se juegan la vida. Y encuentran un punto de paz espiritual, de tranquilidad, de seguridad, el saber que hay un apoyo religioso. Muchas veces ese apoyo religioso se lo da a un pater católico y se lo da a un musulmán que conviven con nosotros. Por lo tanto, nosotros partimos de que desde el respeto a todo el mundo, desde que a nadie se le puede obligar a declarar sobre su religión. Sin embargo, la religión en las Fuerzas Armadas, como en cualquier ámbito para el que la quiere ejercer y la quiere ejercer libremente, es muy importante. Y yo voy a discrepar de lo que has dicho con líneas generales, porque yo creo que esa irrelevancia que tú hablabas de las religiones. A mí me parece que esa visión que tú has dicho es más bien desde la perspectiva que algunas personas o muchas personas en España tienen sobre la religión católica. Pero yo creo que eso no se corresponde con el resto del mundo. El Papa Francisco en este momento es un líder, y es un líder espiritual esencial y fundamental en el mundo. Cuando el Papa Francisco habla del cambio climático, del salario mínimo, de toda una serie de cosas que habla, tiene un liderazgo y tiene un liderazgo esencial y muy importante. Pensar que en este momento el Islam no tiene relevancia en muchísimos, en la inmensa mayoría de los países, es evidente y es obvio que ahí está, educacionalmente, culturalmente, etcétera. Que la Iglesia Católica Española necesita ponerse más al día, yo estoy de acuerdo. Cuando se dice que a veces los determinados sermones ya no hay quien los aguante porque son antiguos. Pero yo tengo que decir que, por ejemplo, durante esta pandemia y hoy en día, el papel que está haciendo Cáritas diocesana o Cáritas castrense, o que está haciendo la Comunidad de San Egidio, tiene un liderazgo social esencial y fundamental. Yo veo que, por ejemplo, quizá hay una parte de Europa que por razones de pasado, pero yo veo que en Estados Unidos cualquier presidente, el día que toma posesión, va a la iglesia y lo primero que hace es ir a una misa. Y yo estoy leyendo las memorias de Obama, que él se reconocía a sí mismo como que no era un hombre muy practicante religioso, pero el día que tomó posesión necesitó ir también a la iglesia, iba a una iglesia presbiteriana, precisamente porque entendía que eso le daba fuerza y le daba valores. Entonces yo, estando de acuerdo de que si miramos a España, quizá pues la Iglesia Católica debería hacer un esfuerzo de ponerse al día de una educación en las escuelas concertadas mucho más modernas. Sin embargo, yo creo que hay un liderazgo clarísimo de las religiones y sigo pensando que
Cuando el Papa Francisco habla, por hablar de los que somos católicos, no voy a hablar de otros líderes espirituales, tiene un liderazgo esencial y muy importante. Por lo tanto, yo esa idea de la relevancia, de verdad que la respeto, pero no la comparto, no la comparto. Otra cosa es que cuando uno es un dirigente político, sus creencias religiosas de religiosidad activa, tiene que dejarlas a un lado. Pero los valores éticos, que son tan propios de todas las religiones, es exigible a cualquier político. Estoy de acuerdo con lo que decía el cardenal, ser político hoy en día es muy mal negocio porque te pone en verde, hagas lo que hagas, ¿no? Entonces, yo sí que creo que, y un poco al hilo de esto, durante mucho tiempo el ejército español, por esas connotaciones históricas, había una serie de complejos. Ahora el ejército ha salido a la calle. Y ha salido a la calle y ha estado en la pandemia, ha estado en las inundaciones, ha estado, etcétera. Y yo también le aconsejaría, en este caso me permito hablar de la Iglesia Católica, no me considero autorizada, que perdiera el miedo, el no tener miedo. Es decir, es que muchas veces muchos católicos tienen miedo y la propia Iglesia muchas veces no es capaz de hacer pues una autocensura de determinados comportamientos de determinadas personas. Pero yo creo firmemente en la fuerza de las iglesias porque al final son unos valores que son universales y que tienen que ser universales. Y yo, sinceramente, lo que decía el cardenal, qué papa más estupendo tenemos, dicho por alguien que es musulmán, me parece que es muy importante. Y al revés, ¿no? Así que yo me prefiero quedarme con ese mensaje optimista porque realmente creo que la potencialidad de los valores que tienen todas las religiones es esencial. Que luego hay algunos que se hayan quedado en el siglo pasado, que haya otros que se hayan quedado en la Edad Media y representen el yihadismo, lo que sea, pero eso es la deformación. Eso no es la religión. La religión son valores, son principios. Yo, suscribo íntegramente lo que decía el profesor Riccardi, y eso nunca puede llegar a la irrelevancia, porque incluso personas que no son creyentes, yo lo decía antes, tienen muy interiorizados valores de las religiones, y yo creo que eso es una llamada también a la esperanza y sobre todo para la gente joven. Es verdad, yo hacía mención a las redes, es verdad que hacemos mención a la gente joven que está todo el día con el móvil y demás, pero también hemos de dejar los complejos al lado. Igual que el ejército sale para ayudar a la ciudadanía, quien está en organizaciones religiosas y cree en valores sin tratar de hacer política, tiene que sentirse orgulloso también de ello. Pues si nos echamos atrás, si nunca estamos orgullosos de lo que hacemos y decimos, pues al final el que tiene menos principios y menos vergüenza se lleva el gato al agua, ¿no? Muy bien, aprovechen la ocasión, por favor. Más preguntas, más cuestiones. Sí, hola, buenos días. Me gustaría hacer una pregunta, pero voy a hacer una pequeña introducción. Comenzando por discrepar un poco con la ministra discrepante, ¿no? Yo sí que coincido un poco con el señor Barreiro en que las confesiones religiosas, no sé si hacia la irrelevancia, pero bueno, a vista de la sociedad sí caminan hacia cierta irrelevancia, y al mismo tiempo creo que les ocurre igualmente a ustedes, señores que se dedican a la política, y también a los medios de comunicación. Y yo creo que es sobre todo por un aspecto que usted ha mencionado en su intervención, que son las, aquí en España, llamadas redes sociales, social media, ¿no? Y querría hacerle una pregunta muy concreta y que tiene que ver con, yo creo que es una amenaza que es bastante evidente, pero sobre la que no se habla habitualmente, una amenaza para los sistemas democráticos, yo creo que también para las confesiones distintas, que todas trabajan desde la honestidad por mejorar este mundo, y que es todo el gran problema de las fake news. Y tenemos dos ejemplos, yo creo que muy graves. Uno es el caso de la elección del señor Donald Trump, que efectivamente seguramente también fue a misa el día que fue elegido presidente, y el Brexit, donde ha habido manifiestas manipulaciones a través de Internet del proceso electoral y político. Y mi pregunta, y también la hago extensiva a los demás intervinientes naturalmente, pero se la hago a usted como ministra, es ¿por qué hay tantos frenos o tanta timidez, pusilanimidad o tanto miedo a desarrollar definitivamente legislaciones que
limiten y persigan penalmente actuaciones que deliberadamente, me refiero a la construcción de fake news, como hizo Cambridge Analytica en Reino Unido, que atentan directamente al derecho de los ciudadanos a pensar y decidir sobre noticias o conocimientos veraces. Es algo que sé que ha habido un rifirrafe político aquí en España, como no podía ser de otra manera, naturalmente, y que esto pues, ha quedado en segundo plano en el debate. Pero yo creo que la mayor parte de los problemas que afrontan las sociedades actualmente, o las no sociedades, que diría la señora Thatcher, es el gran influjo que tiene Internet, determinados comportamientos en Internet que están evidentemente dirigidos a esa descohesión en la que ustedes todos coinciden, nos estamos sumergiendo día a día, año a año. Entonces me gustaría saber por qué no se aborda, también desde el gremio periodístico, con más seriedad, poner freno definitivamente a todo ese mare magnum, ¿no?, que nos, a mi modo de ver, amenaza. Gracias. Bueno, usted hace un discurso genérico y yo lo he dicho, para mí el tema de las redes es un tema muy preocupante, pero fundamentalmente por el tono de crispación, de confrontación y enfrentamiento que tienen las redes. Porque cuando tú creas un clima de confrontación, de enfrentamiento, ahí vale todo, incluido alterar la verdad. Porque como elemento para poder atacar al contrario, pues si no hay una realidad, pues tú te la inventas. Y eso es algo que es verdaderamente preocupante en el mundo actual. Y en el mundo actual, yo siempre digo, desgraciadamente hay 25 guerras abiertas, pero ya vamos a ver pocas guerras, por lo menos en el mundo occidental, convencionales, con tanques y demás. Vamos a ver unas guerras, aparte de las nucleares, con amenazas híbridas, con desinformación y con fake news. Es difícil ponerle puertas al campo. Eso solamente se hace desde los principios éticos. La ética es lo que tiene que mover todo. Vamos a entrar en un futuro en el que casi todo se va a hacer por inteligencia artificial, incluidas las armas. Las armas se van a utilizar mediante inteligencia artificial. Ahora hay un hombre que dispara, pero hay un hombre el que valora si, como hay unos niños pequeños, dispara o no dispara. Cuando sea con inteligencia artificial, a lo mejor eso no se hace. Quiero decir que al final, y por eso yo creo que es importante, los valores de las religiones, no el que uno sea creyente o no creyente, sino los valores que tienen que tener las religiones, es la ética. Y la ética tiene que estar en todas partes. La ética tiene que estar en los medios de comunicación, que tienen que saber perfectamente, que tienen que contrastar las noticias, que no vale el decir es que lo importante es un clic y no me importa si es verdad o no es verdad. La ética tiene que estar en la política, la ética tiene que estar en el periodismo y la ética tiene que estar también en la sociedad. Porque, lo decía antes, el problema es cuando aquí cada uno nos creemos en posesión de la verdad, de una manera dogmática, y no pensamos que a lo mejor el otro está haciendo un esfuerzo y está tratando de bueno, pues hacer las cosas lo mejor posible. Por tanto, yo que vengo del mundo del derecho, sé que las leyes como tales no dan respuesta a los problemas, pueden encauzarlos, pero cada persona, cada caso es un caso individualizado. Y ese caso individualizado, las leyes no lo pueden contemplar todo. Por eso, para eso están los jueces, para eso estamos los jueces, para resolver esos problemas. Pero hay que convencerse que en el mundo en el que vivimos, si no hay un planteamiento ético en la política, en la educación, sobre todo en la educación, en los valores que transmitimos a los niños, en la sociedad, vamos a ir muy, muy, muy difícilmente a poder avanzar. A mí me parece que es clave la educación, los valores que se puedan transmitir y insisto, esos comportamientos éticos son los comportamientos que tienen que guiar todo. Si yo soy un cargo político, soy director de un medio de comunicación o soy director de un colegio, si yo no tengo ética, todo vale. Si yo tengo unos límites éticos, pues entonces las cosas cambian un poco. Un comentario por parte de la mesa, un comentario A ver, brevemente, por la discrepancia que manteníamos antes y también en cierta medida por algunas de las cosas dichas ahora. A ver, yo no creo que la religión sean simplemente los valores. Los valores los tienen la gente que es atea, agnóstica, no tiene ninguna religión también. La religión es exactamente la vida en comunidad de esos valores.
es decir, transferirlos a la comunidad, digamos, entenderlos juntos y practicarlos en la vida social. Y yo creo que si desaparece ese hecho de la comunidad y cada uno lo que tiene que hacer es tener sus propios valores y tal, estamos en otra vía. Ni siquiera estamos en la vía del Estado, sino que estamos en la vía de la acumulación que decía San Agustín, ¿verdad? Mucha gente no es una ciudad. Es una ciudad cuando hay mucha gente que además conoce sus interdependencias y conoce las ventajas que recibe de ella y los aportes que le hace a esa comunidad. Ahí aparece la comunidad. Porque yo creo que la Iglesia es fundamentalmente las religiones. La Iglesia católica ya por excelencia, claro, porque evidentemente ha centrado sobre todo eso, no solamente la vida, sino también la salvación, la comunión de los santos. Todo es la entrega a la comunidad, vivir en comunidad, vivir con otros. Y por tanto, incluso aceptar muchas cosas que para nosotros pueden no tener importancia o sernos incomprensibles por el simple hecho que generan la práctica comunitaria y vamos allí. Y yo creo que eso es lo que se está derrumbando. Y por tanto, desde esa perspectiva, muy importante. La segunda es, si nosotros miramos la vida política en España está trufada de religión, ¿verdad? Está trufada de religión porque en Santiago no hay ningún edificio público, salvo el Hostal de los Reyes Católicos, que no haya sido de la Iglesia y construido por la Iglesia. Todos los barrios se llaman algo, la administración está en San Caetano, el pueblo se llama Santiago, el centro del elemento es la catedral y todo así. Luego, ¿qué celebramos? Celebramos la Navidad, celebramos las fiestas patronales, celebramos las fiestas de la Virgen, hacemos los puentes de la Inmaculada Constitución y así sucesivamente. La palabra de la Inmaculada Constitución, que es muy buena, no es mía, sino que es del profesor, bueno, no me voy a acordar ahora su nombre, pero que la tiene escrita en un libro, que fue catedrático de griego de esta universidad, ¿no? Bueno, pues celebramos todo eso. Pero cuando había un puente, cuando yo todavía estaba activo en la universidad, ¿verdad? Y había un puente, y yo les preguntaba a los alumnos, ¿por qué hacemos este puente? Ni idea, ¿verdad? Era el puente de la Ascensión. ¿Qué es la Ascensión? Ni idea, ¿no? De tal manera que hemos llegado, por ejemplo, la Navidad es un jolgorio estúpido en este momento. Es decir, iluminamos todas las ciudades. A ver quién ilumina más. ¿Y qué iluminamos? La nada, porque el alumbrado de la Navidad no puede tener ningún signo de que hay una Navidad que significa algo y que celebra algo y que tiene una identidad en ese punto. Y por ese camino se releva hacia la estupidez, claro. Es decir, ¿pero qué me están ustedes iluminando? ¿Por qué me ponen ustedes el 15 de noviembre unas luces que me molestan por la ventana, que están allí chispeando día y noche? Y yo mirando para las luces me valen lo mismo para el carnaval, que viene después. Yo ya digo a los alcaldes, siempre les digo, oye, deja las luces de Navidad para el carnaval, que te vas a ahorrar mucho dinero y te van a servir lo mismo, porque ya es así. Es decir, estamos masacrando los significados. Le preguntas a una persona, a un chaval, estamos hablando, a un chaval de menos de 30 años, qué es el Corpus Christi, y no tiene ni idea. No es que esté a favor ni en contra, ni lo celebre ni lo deje de celebrar. Es que no sabe si eso es un equipo de fútbol, de baloncesto americano o es una fiesta de aquí. La ignorancia en este momento sobre el hecho religioso, bueno, cuando estamos diciéndole a los niños. Le estamos diciendo a los niños que en la escuela no se le puede explicar esto, aquello, lo demás. Eso sí, se le puede explicar el Halloween. Y se los viste y se los disfraza y se les pone a todos allí a hacer el payaso. Eso sí se puede hacer en la escuela pública. Pero no se puede explicarle pues, lo que es la fiesta de Todos los Santos o la Navidad, porque eso tiene tal. Y además, no puede haber ningún símbolo religioso en un niño que luego sale por la ciudad y todos son cruces, iglesias, campanarios, etcétera, y no sabe de qué va. Y ve salir la procesión de la Semana Santa y no tiene idea de lo que es, porque nadie se lo ha dicho, porque nadie se ha atrevido a decirlo. Este problema es donde estamos ahora mismo situados. Le podemos dar todas las vueltas que queramos y digamos, es que el valor yo lo llevo, tal. Pues no es eso de lo que estoy hablando. Estoy hablando de que nosotros estamos aquí porque pertenecemos a comunidades religiosas. No estamos aquí por nuestros valores, por eso podemos estar en muchos otros sitios. Estamos aquí porque pertenecemos o tenemos interés en ese asunto. Y yo creo que esta forma que estamos haciendo ahora de ir destruyendo aquí las cosas, cuando yo le digo a los de Allariz, hablo de Allariz porque mi mujer es de Allariz, ¿no? Y cuando yo llego a Allariz y le digo, ¿qué es la fiesta do boi? Pues la fiesta do boi no saben lo que es correr detrás de un buey, ¿no?
No tiene ni puñetera idea que la festa de Boia es la festa del Corpus Christi, claro. Entonces, esa perspectiva que yo estoy hablando, de la absoluta ignorancia, del creciente individualismo, del avance del Estado sobre todos los valores, explicándolos de otra manera y asentándolos de otra manera completamente distinta. Y nosotros, perdidos en la tensión de una cosa y la otra, yo no estoy nada en contra, al contrario, soy un magnífico ciudadano para el Estado laico, ¿verdad? Pero en todo caso, creo que todo eso hay que reflexionarlo de otra manera, porque me parece que estamos haciendo una reflexión cómoda y yo creo que la reflexión de hoy tiene que ser profundamente incómoda, creo. Bien. Don Carlos, no sé si... Don Carlos, quizá usted quiera añadir algo en este aspecto. El Papa Benedicto XVI fue a Inglaterra y le dijeron que la Iglesia Católica en Inglaterra no tenía relevancia. Y el Papa dijo, nosotros no estamos preocupados por salir en los periódicos, de relevantes o no relevantes, sino de ser fieles a Cristo en la situación, el tiempo y el lugar donde nos encontremos. La relevancia no es el aplauso, es la vida. Y la Iglesia está preocupada por vivir el mensaje de Cristo. Que queremos que cada vez sean más los que participen en nuestra vida comunitaria, como tú dices, tan esencial como es la vida de comunidad, indiscutiblemente. Pero no nos engañemos. La Iglesia Católica será la comunidad que vive a Jesucristo y que quiere ayudar a sus hermanos con la caridad fraterna, no por aparecer en los periódicos con estadísticas de ranking de quién ha hecho más por esta circunstancia difícil o no, sino por haber sido fieles a lo que queremos. Muy bien. Creo que Monseñor Agrelo creo que tenía una pregunta. Gracias. No, más que una pregunta. Es reclamar como motivo de discernimiento, tanto para los objetivos de la democracia como para los fundamentos de la ética, la presencia de las víctimas. ¿En qué nos vamos a fundamentar para determinar los principios de una ética social? ¿O qué valores la democracia va a suscribir o a subrayar si olvidamos el dolor de las víctimas, si olvidamos a las víctimas? Nosotros podemos, además, el diálogo actual o la discusión es interesantísimo, ciertamente, pero podemos estar hablando de estas cosas una eternidad y en el estrecho continuarán ahogándose los emigrantes y en la ruta canaria continuarán ahogándose los emigrantes. Y si podemos decir que en La Palma hay familias que lo han perdido todo, yo cuando lo oigo digo, no, todo no, porque la vida no la han perdido. Y las víctimas tendrían que ser la norma suprema de nuestras opciones, tanto en democracia como en las comunidades religiosas, como en la vida personal. La víctima, el otro, el que sufre, el inocente, el necesitado, el pobre. Creo. Muchas gracias. ¿Quieren añadir algo? Vamos, completamente de acuerdo. Yo solo concibo o una religión o la vida pública en favor de los más vulnerables, de las víctimas y de los que sufren. Yo solo lo concibo así. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo.
Bien, había otro comentario. Sí. Sí, buenos días. Suscribo plenamente las palabras de la ministra, su visión sobre el liderazgo de la Iglesia Católica, bueno, de Cáritas y de otras asociaciones laicas, mujeres también por la cristiandad, etc. Y suscribo plenamente la cosmovisión del profesor Barreiro. Yo creo que son dos visiones que todos podríamos firmar, porque la desafección es una realidad patente desde hace muchos años y evidentemente nos hemos quedado atrás. El liderazgo del Papa actual también es una evidencia. Gracias a Dios ha venido pues un Papa que ha querido poner el reloj en hora. Perdonen un poco el lenguaje coloquial, que es por avanzar. Pero sí quiero buscar, hablan ustedes de esperanza, de diálogo, de hacer cosas, pero como somos todos de una edad similar, hablaba usted, ministra, de 25 guerras, 70 millones de refugiados. El conflicto Israel-Palestina no se supera ni se supera, y ni hay visos de que se supere. Cada vez soy más pesimista, es decir, desde niño, luego, en fin, a lo largo de los últimos 50, 60 años, el mundo ha ido a peor. Ya lo decía mi padre, en paz descanse, ¿no? Todo va a peor. Y esa es la sensación. Es cierto también que hay mucha gente buena en el mundo. Se ve poco, es verdad. Aquí tengo unas compañeras de Cáritas cuya labor la conocen en su entorno nada más. Y esto es utilizar un poco la parte por el todo. Pero se ve poco, ciertamente. Creo que además de estos encuentros y de hablar, yo creo que estaría bien, y casi me sumo a la intervención del padre Agrelo, creo que hay que predicar menos y hacer más. Y creo que los gobiernos, tanto civiles como religiosos, tienen una enorme obligación, porque son los que están en la gestión del día a día y pueden también plantear iniciativas a medio plazo. Hagamos algo ya. Ya lo estamos haciendo a nivel individual, muchas personas comprometidas, seguro. Pero sí soy muy crítico con las estructuras, porque no veo que se muevan. Y no vamos a hablar aquí ahora ni de cuentas vaticanas ni de otras lindezas. Y evidentemente hablo del entorno cristiano católico en el que me he criado y al que pertenezco. Desconozco lo que pasa en China, lo que pasa en la India y cómo lo viven en el Islam. Pero yo creo que hay que hacer algo más. Y no ya tantos brindis al sol cuando estamos todos de acuerdo, o ustedes están de acuerdo en que hay que dialogar y que hay que dialogar más desde la identidad, desde el respeto, desde la participación y desde la vida, como dice el cardenal amigo. Y creo que ese puede ser también un camino para recuperar algo de aliento y de optimismo. Muchas gracias. ¿Desean comentar? Sí. Bueno, yo he hablado del liderazgo del Papa Francisco, pero como el profesor Ricardo, yo quiero poner en valor el liderazgo del Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II, en la caída del muro, él fue un protagonista muy importante en el año 89. Y yo hay algo que no olvidaré nunca. Cuando la guerra de Irak, y todo el mundo se callaba ante la guerra de Irak, el que salió en contra de la guerra de Irak fue el Papa Juan Pablo II. Yo hablo de este Papa, pero también me interesa poner en valor otros papas. Y luego yo puedo estar de acuerdo con usted, pero mire, yo ya con los años he aprendido que hay algo muy importante en la vida. En la vida no nos podemos estar con la autoestima baja. Tenemos que estar siempre con la autoestima alta. Evidentemente hay que reconocer los errores, hay que ser muy crítico y muy autocrítico con uno mismo. Pero siempre tenemos que transmitir un mensaje de fuerza, de esperanza, de pujanza, de que el mundo se puede cambiar y que el mundo lo podemos hacer mejor. Yo no estoy muy segura de que la mejor manera de dar este mensaje de fuerza, de esperanza, de atraer a la gente joven
sea lamiéndonos un poco las heridas. Naturalmente que hay muchísimas cosas de pasado y de presente, pero también es verdad que tenemos una fuerza y vuelvo a decir, yo distingo en el ámbito de la política al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero yo no me resisto de las personas. Yo hablo de tener valores porque quiero también incluir a aquellas personas que no siendo creyentes, sin embargo, quieren transformar un mundo mejor, creen en los valores, es un poco los valores del Evangelio, ¿no?, que decía Jesucristo, que no había venido a salvar a los pecadores, no había venido a salvar a los fariseos, por decirlo de alguna manera. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que haríamos muy mal si nos estuviéramos lamentando todo el día de que esto no funciona, de que esto no va, de que los jóvenes... Bueno, hagamos ese análisis, pero al mismo tiempo yo creo que foros como estos son muy importantes para salir con fuerza, con ilusión, con esperanza de que el mundo hay que transformarlo, de que lo de Cáritas no es una cosa muy menor. Lo de Cáritas está en los sitios más duros, más complicados, y la gente lo sabe. Y la gente lo sabe. Y la gente lo valora y lo aprecia socialmente. Entonces, quizá nosotros, por eso decía que a lo mejor hablamos un poco desde la perspectiva de lo que es España. Yo no me atrevo a hablar de otras religiones, pero quizás somos un país en el que nos autoflagelamos y no ponemos en valor las cosas que hay. Yo he vivido muy de cerca la pandemia, como he vivido a las Fuerzas Armadas, y donde había alguien que sufría, alguna víctima, algún vulnerable, ahí estaban, por supuesto, los ejércitos, pero ahí estaba Cáritas, ahí estaba la Comunidad de San Egidio, ahí estaba mucha gente de la Iglesia Católica, de muchísimas religiones y de gente que no era religiosa, pero que sin embargo creía en un mundo más justo y en un mundo de valores y en un mundo de ética, que al final eso es lo importante, ¿no? Porque esto también, como decían, que al final de la vida nos van a examinar del amor que ponemos, y yo estoy de acuerdo con lo que decía el cardenal. La relevancia nos la da que cuando haya alguien que sufre, las personas comprometidas estemos con el que sufre. Y eso es lo importante, y ese mensaje es un mensaje que atrae mucho y que es sugestivo para la gente joven. Yo, si a la gente joven hoy estuviera aquí y viera que no salimos con un mensaje de fuerza, de empuje, de solidaridad y demás, diría, bueno, pues vaya rollo, si hasta ellos mismos se están autoflagelando, ¿no? Entonces, por eso discrepo, porque yo creo mucho en la fuerza de las convicciones, creo mucho en la fuerza de los valores, y esa fuerza nos da esperanza y nos da pues mucho ánimo para trabajar en un futuro mejor y en un presente mejor, que hay mucha gente que lo está pasando mal, Yo vi cuando llegaban los refugiados de Afganistán, ahí había organizaciones desde Cáritas, desde Cruz Roja, desde ONGs, desde voluntarios, desde gente de la Iglesia Católica, de gente del Islam también, que estaban con ellos, apoyándoles y ayudándoles. Y yo me quedo con eso. Es decir, que yo lo digo siempre, en España no sé por qué, siempre tenemos la autoestima baja, tengamos una autoestima muy alta, porque se hacen muchas cosas, vamos, en mi opinión. Muy bien, pues con este mensaje positivo, ¿quieren ustedes añadir algo, don Carlos? Profesor. No, iba a decir que, vamos, estoy totalmente unido a esta actitud, pues muy positiva. No quiere decir que estemos soñando, ni muchísimo menos. Hablaba de la acción, por ejemplo, de la Iglesia Católica. Igualmente colaboran pues, las otras religiones y a veces tenemos cosas compartidas. Y hablaba antes de la pequeña reseña biográfica mía que me habían concedido pues, una medalla en instituciones penitenciarias. Claro, a mí me dan las medallas, pero los que trabajan son los del equipo de pastoral penitenciaria. Pero ¿saben ustedes dónde trabajan el equipo de pastoral penitenciaria? En las familias de los presos. Porque los que están en la cárcel comen todos los días. Pero las familias de los presos no lo pueden hacer, o muchas de ellas. Claro, esta es la auténtica relevancia. Quien dice esto con motivo de la pandemia. ¿Han visto ustedes los enfermeros que han muerto contagiados por esta circunstancia? Los agentes de pastoral de la salud. Los templos se cerraban, pero los despachos de Cáritas tenían permanentemente abiertas las puertas. Era una circunstancia, pero efectivamente. Y hay una cosa que a mí me ha gustado mucho, profesor.
lo de la democracia, que se nos ha adelantado la democracia, la sociedad civil. Bendito sea Dios. No sé quién más necesita democracia, sino la sociedad o la Iglesia. Sí. A ver, por si acaso queda alguna duda. A ver, yo soy muy optimista como va el mundo actual. Es cierto que el mundo actual, hay varios mundos dentro del actual, pero cuando hablamos de nuestro mundo, de los mundos con los que tenemos incluso relaciones bastante lejanas, pero en todo caso los conocemos, los mundos de América, etcétera, yo creo que no han vivido nunca mejor que hoy, ni han habido sociedades más justas que la de hoy. Y creo que en una parte muy importante lo ha producido el avance del estado de bienestar, es decir, todas estas rentas básicas, las pensiones no contributivas, la atención tal, la instalación de los servicios gratuitos, de la educación, de la sanidad para algunos son gratuitos, no para todos, pero en todo caso la sanidad es universal. Todo esto da como resultado unas sociedades que son mucho mejores y mucho más justas que las de antes. El problema, yo lo planteo primero, lo planteo desde la perspectiva primero de la Iglesia, y desde la perspectiva de la Iglesia puedo decir, mientras lo que he dicho, mientras la democracia va adelantando y va ocupando los espacios, los ocupa bien en términos generales. Yo soy soy muy partidario de la política porque lo fui, casi no fui otra cosa mientras me dejaron ser aquello, y por tanto no quería ser otra cosa. Después tuve que ser otras cosas, pero no quería ser otra cosa, porque yo creía que ahí hay mucho servicio que hacer y se hacen muchísimas cosas. Yo creo que es así. Yo de lo único que estoy preocupado es que en este momento están entrando, no solo para la Iglesia, sino para el Estado, determinadas formas de comportamiento que creen que todo es modificable en función de las mayorías y que no hay ninguna regla externa que nos puede decir hasta dónde podemos caminar. No hay tampoco ninguna regla trascendente, ni hay ninguna reflexión comunitaria donde, hablando de estas cosas, viviendo juntos estas cosas, etcétera, nos vayamos enterando, nos vayamos entendiendo de cómo van evolucionando los espacios de la convivencia en el mundo. Y yo creo que lo que hay ahora mismo es un fuerte individualismo que nos ha llevado y un abandono, una desafección, me parece que fue la palabra que utilizaron antes, que es seguramente la más correcta, de las religiones, que yo creo que en este momento señalan un momento en el que los valores van a ser todos relativos y solo en función de las mayorías. Y ahí estaríamos hablando de otra cosa, porque hasta ahora hemos dado a entender que la mayoría, el valor tiene por lo menos la sustantividad de que vale, ¿verdad? Ahora no. Ahora los valores se pueden fabricar a gusto del consumidor, simplemente por mayoría, porque ahí la democracia se ha ido un poco más allá de los asuntos. Pero en absoluto yo, y todo lo que he escrito siempre y tal, siempre hablo con mucho respeto de la acción política, no de todas, pero de la acción política, porque creo que es un elemento fundamental. Y mi visión de las sociedades actuales es, he vivido en una aldea, he conocido las cosas que me contaban mis padres y mis abuelos, etcétera, y sé que eran pueblos miserables, sin ningún tipo de cuidado, se morían por cualquier cosa, muchos no cedían a las escuelas, la comida la tenían que contar para repartirla en los años. Yo sé todo eso, y comparado con eso nosotros vivimos casi con Leibniz, ¿verdad?, en el mejor de los mundos posibles. Pero yo creo que precisamente por eso nos estamos creyendo que todo está hecho y que todo va rodado, y creo que le estamos dando demasiada importancia a las convicciones que se generan no en el debate, en la convivencia, en las asambleas, ni siquiera en las elecciones, sino que se generan en ese mundo de las redes y de las comunicaciones que hemos visto fuera, y se van imponiendo sin que nadie las pueda parar. Y yo creo que en ese sentido hay que tener un poco de vigilancia. Pero luego nada que ver con el hecho de que yo piense que cualquier vista atrás da mejor resultado. Yo creo que cualquier vista atrás nos anima a seguir un poco por los caminos que vamos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pues con esta visión positiva terminamos la mesa tercera del encuentro interreligioso. Podríamos continuar con estas tres personalidades ad infinitum, realmente. Le agradecemos su presencia y sus aportaciones, y también la presencia de ustedes y sus intervenciones. Les recuerdo que a las 4 tendremos la conferencia dual. Luego habrá una lectura de conclusiones, y a partir de las 7
en el Centro Internacional de Acogida al Peregrino, en la calle Carretas, muy próximo a la Plaza del Obradoiro. Tendremos el acto espiritual con el que cerraremos el encuentro. Muchas gracias.